El día de hoy te traigo un video relacionado a cómo se enseña el inglés. Y es que una persona llamada Manolo Gallego, gracias por tu pregunta, me dice que es padre de familia de un alumno de secundaria y que a él le cuestiona, le brinca mucho la manera en la que se utiliza el inglés en la escuela y cómo se está enseñando. Y es que nos dice que se les pide comprensión lectora, se les pide que usen el idioma sin siquiera haber estudiado los verbos, los adjetivos y todo esto. Y sí, parece como algo absurdo. Al principio, cuando lo empezamos a conocer de esa manera, sí parece absurdo, porque pues si no sabemos cómo lo vamos a estar utilizando. Y el día de hoy te quiero hablar sobre eso, la didáctica de la enseñanza del inglés, y no solo del inglés, también del español. Te comparto, además de ser licenciado en educación primaria, tener maestría en educación con enfoque en la innovación de la práctica y maestría en investigación educativa, fui maestro de inglés por 7, 8 años. Bueno, me desempeñé como maestro de inglés y pues sigo haciéndolo, ¿verdad? Entonces sé de la didáctica, digamos que algo. Y entonces, ¿por qué? Porque se nos pide que utilicemos un lenguaje que ni siquiera hemos aprendido y pareciera como muy absurdo. Y te lo explico así como desde el trasfondo y ya sabes, desmenuzándolo todo. Y no solo de la didáctica del inglés, porque en español también se utiliza esta metodología. ¿Y cuál es esta? Bueno, que te lo voy a resumir en unas palabras, que se enseña a hablar, hablando, a escribir, escribiendo, a leer, leyendo y a escuchar, escuchando. Y dices, pues obvio, o sea, eso tiene que ser. Sí, pero cuando lo estudiamos el idioma inglés o español de manera sintética, es decir, de una manera artificial, ¿cómo sería una manera artificial? En donde sacamos pedacitos de ese idioma y lo empezamos a estudiar como sujetos, objetos, verbos, adverbios y todo eso que es la gramática. Pues sí, aprendemos a conocer cómo estudiar el idioma, por así decirlo, conocer la estructura, cómo se tiene que hacer, pero no desarrollamos las habilidades para utilizarlo, que es algo que nos pasó, me incluyo en eso, porque yo estudié bajo esa metodología y que aún me cuesta de repente trabajo, más bien deja del trabajo, me siento incómodo a pesar de que soy maestro de inglés, hablando en inglés, me siento con dudas porque sí sé la gramática y sé cómo tendría que ser y en mi cabeza está todo procesándose para tratar de llevar esa estructura. Pero a veces cuesta trabajo comunicarse, a veces cuesta trabajo hablar y eso es lo que provocan estos métodos sintéticos, que son útiles, que sirven, que sí nos ayudan a aprender inglés, pero que nos dificultan bastante la comunicación. Y quiero que pienses esto, ¿cuántas personas no has conocido que estudiaron años inglés, pero que todavía te dicen, no sé hablarlo? Yo todavía no me siento seguro y te lo escucho perfectamente, pero hablarlo ay, me cuesta bastante. ¿Y a qué crees que se deba? Pues precisamente a esto, que tenemos tan estructurado, que tenemos en nuestra cabeza cómo tendría que ser, pero no cómo se utiliza. Fíjate, vamos hablando de por qué surgen estas metodologías. Pues entonces vamos haciendo un comparativo. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Acaso cuando tú estabas chiquito estudiaste la gramática, la sintáctica, todo esto que corresponde al estudio del español? Tú lo aprendiste a hacer hablando y aprendiste a leer leyendo, no estudiando la gramática y cómo tiene que ser. No. Entonces, esta precisa metodología es de lo que se trata de hacer. Si tú, por ejemplo, no puedes ir a un país de habla inglesa, hacer la inmersión para que empieces a hablar por escucharlo, por la necesidad, entonces se busca que en los salones, desde el primer día, desde el primer momento, se te hable en inglés, que tú trates de comunicarte en inglés y que lo utilices para todas estas situaciones. Por supuesto,
lo vas a utilizar y ya que lo utilizas, sí estudias algunos aspectos del inglés que te van a ayudar a mejorar tu comunicación. Pero no es al revés, donde estudias los aspectos, la gramática y todo esto y después te tratas de comunicar. No, es comunicarte y después estudiarlos para mejorar esa comunicación. Yo siempre les decía a mis estudiantes, a mí no me importa lo que hagas, si con las manos, si utilizas tu cuerpo, pero comunícate. Es importante la comunicación, ¿por qué? Porque el sentido de estudiar otro idioma es precisamente comunicarlo, no saber la gramática correctamente. Y quiero hacerte esta analogía. Cuando llegan personas de habla inglesa aquí a México, hablan mal, te explican como pueden, con mala pronunciación, pero se comunican y logran hacer eso que necesitan, la comunicación. Y nosotros nos ponemos un montón de barreras para evitar esa comunicación porque queremos que sea perfecto nuestro inglés. Queremos que no haya ningún defecto en nuestro inglés y hasta nos sentimos apenados. Entonces ahí está como un mal enfoque. ¿Por qué? Pues porque terminamos bloqueando eso que necesitamos, hablarlo. Y entonces este tipo de metodologías buscan precisamente que primero lo hables, que primero lo desarrolles y ya después empezamos a estudiar la gramática. Y quiero decirte también esto. Muchas veces tú estás hablando en inglés y hablas con alguien nativo y te das cuenta de que tiene errores en la gramática, que no habla como te decían en la escuela que se tenía que estructurar. ¿Y eso por qué crees? Pues porque el idioma se hace hablándolo. Igual en español, te aseguro que las personas que estudian español, pero con gramática y todo eso, nos pueden escuchar a nosotros y dicen, pero si él es hablante nativo y no habla como se tiene que hablar, no utiliza los verbos en el subjuntivo, del no sé qué, del pretérito, del copretérito, y no utiliza esos tiempos verbales. Y parece absurdo, pero el idioma se hace hablándolo, no desde la estructura. Y entonces eso es lo interesante de estas nuevas metodologías, bueno, no tan nuevas, metodologías de la enseñanza de idiomas, ya sea español, inglés o cualquier otro. Entonces, recapitulemos. Se estudia bajo estas metodologías porque es necesario utilizar el idioma en contextos reales y comunicativos, porque el fin del estudio de estos idiomas es la comunicación. Y los aspectos sintéticos, o sea, gramaticales, son importantes para mejorar esa comunicación y no al revés. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Si quieres que aborde más temas relacionados a la enseñanza del inglés, déjamelo en los comentarios. Déjame tus dudas y trataré de responderlas cuando haya chance o sean relevantes para todo el mundo. A todos les trato de responder, no creas que eso es un no. Más bien con video, los trataré de responder cuando sea como un interés común. Las trataré de responder con video. Hasta luego.